El Coneval presentó hoy los datos de medición de pobreza en México entre 2018 y 2020. No son buenos números. En México, más de 100,000 niños estudian en condiciones precarias. Ayudando a los pobres va uno a la segura. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. En el siguiente documental trataremos un tema de suma importancia como lo es la pobreza. Explicaremos punto a punto cada uno de los detalles de cómo es que se genera este terrible suceso, cómo es que algunas personas han podido lograr salir de este gran problema y algunas propuestas de solución para poder tener una mejor calidad de vida. De acuerdo a la ONU, la pobreza es aquella situación que no te permite satisfacer tus necesidades físicas, fisiológicas y psicológicas. De acuerdo a Coneval, cerca del 40% del total de la población se encuentra en situación de pobreza. La pobreza se puede medir con 6 factores. Se evalúa el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. Una persona que no pueda satisfacer estas 6 necesidades se considera en estado de pobreza. Dentro de la pobreza se encuentran 4 tipos según la ONU. La pobreza relativa, que es aquella que depende de la percepción de la persona en una situación. La pobreza absoluta, que es aquella que no cumple con los 6 factores a evaluar. La pobreza estructural, que es aquella que no te permite escalar de calidad de vida, pero no llega a ser una pobreza absoluta. Y la pobreza coyuntural es aquella que es esporádica, que viene por momentos y que no determina el rumbo de tu vida. La pobreza es uno de los principales problemas de México y del mundo. Alrededor de 700 millones de personas ganan un total de $2,15 al día en el mundo y con ello subsisten. Hablando específicamente de México, nos podremos dar cuenta de que según las estadísticas del Coneval, en el 2022 se registró un 43,5% de pobreza y un 12,1% de pobreza extrema en la población mexicana. Estas estadísticas son muy preocupantes porque mucha gente se pregunta que cómo México, al ser un país rico, sea tan pobre en porcentaje comparándolo con países como por ejemplo Brasil, el cual tiene un PIB per cápita significativamente menor, una pobreza también significativamente menor. Esto pues para mucha gente no tiene sentido. Y esto es un problema de educación y de desigualdad del sistema. Otra estadística curiosa que nos habla un poco sobre la percepción de la pobreza en este país y de lo que el sistema quiere hacer creer a cierto porcentaje de la población es que el 61% de la gente que padece pobreza piensa que no lo es, piensa que no padecen pobreza y se consideran clase media. Estas estadísticas nos hablan de que el problema de México es que la riqueza se concentra en puntos muy chiquitos y esto crea una desigualdad muy desfavorable que termina afectando directamente la calidad de vida de las personas. Abordar la pobreza de manera efectiva requiere de un enfoque integral que aborde estos factores subyacentes y promueva la igualdad de oportunidades para todos. Es un tema muy complejo, ya que nos enfrentamos a la falta de acceso a la educación de calidad, que causa que las personas tengan menos probabilidades de encontrar empleos bien remunerados y estables, y que dificulta su capacidad para salir de la pobreza. También nos enfrentamos a la desigualdad de ingresos y acceso a recursos. La distribución desigual puede generar y mantener la pobreza. Cuando un pequeño porcentaje de la población posee la mayor parte de la riqueza y los recursos, deja a la mayoría de la población luchando por sobrevivir con recursos limitados y oportunidades restringidas. La falta de acceso a servicios básicos como agua potable, atención médica adecuada, vivienda digna y saneamiento básico también agravan la situación de la pobreza, ya que se vive con el único propósito de sobrevivir. Y por último, los ciclos intergeneracionales de pobreza. La pobreza tiende a perpetuarse a lo largo de las generaciones, ya que las familias en esta situación a menudo carecen de los recursos y oportunidades necesarias para romper el ciclo. Es evidente que es un problema muy complejo y que se ha intentado abordar a lo largo de la historia. Uno de los programas que ha ayudado a combatir esta situación en Latinoamérica es ProJoven en Perú, el cual es un programa dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles educación,
capacitación laboral y apoyo psicosocial. Identifica a los participantes y les brinda orientación personalizada para desarrollar habilidades y establecer metas profesionales. Proporciona programas de educación básica, formación técnica y prácticas laborales para mejorar su perspectiva de empleo. Además, ofrece apoyo socioemocional para superar barreras personales y sociales. El programa realiza un seguimiento continuo de los participantes para evaluar su progreso y ajustar sus servicios según sea necesario. En resumen, ProJoven busca empoderar a los jóvenes proporcionándoles las herramientas necesarias para integrarse con éxito al mercado laboral y promover su inclusión social y económica. La pobreza ejerce un impacto profundo y multifacético en la salud y la educación, afectando a millones de personas en todo el mundo. Aquí te detallo cómo influye en cada uno de los siguientes aspectos. Acceso ilimitado a atención médica. Las personas que viven en la pobreza suelen tener un acceso ilimitado a servicios de salud básicos como consultas médicas, medicamentos y tratamientos especializados. Esto puede llevar a una falta de diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades que agravan su salud. Número 2. Condiciones de vida desfavorables. La pobreza a menudo se asocia con viviendas inadecuadas, hacinamiento y falta de acceso al agua potable y saneamiento. Estas condiciones aumentan el riesgo de padecer enfermedades infecciosas como diarrea, infecciones respiratorias y enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y el dengue. Asimismo, puede generar desnutrición y malnutrición. La falta de recursos económicos puede dificultar el acceso a una alimentación adecuada y equilibrada. Esto puede provocar desnutrición, deficiencias de vitaminas y minerales y problemas de desarrollo físico y cognitivo, especialmente en niños y mujeres embarazadas. En cuanto a su impacto en la educación, tienen un acceso limitado a la educación. La pobreza a menudo impide el acceso a la educación de calidad debido a barreras financieras como el costo de la matrícula escolar, uniformes, libros, etc. Howard Schultz, nacido en una familia de escasos recursos en Brooklyn, Nueva York, se convirtió en un empresario visionario y exitoso. Después de trabajar en la empresa de máquinas de café Starbucks, adquirió la pequeña cadena y la transformó en una marca globalmente reconocida. Su visión de ofrecer experiencias comunitarias en torno al café de alta calidad llevó a un crecimiento masivo de la empresa. Schultz también fue un defensor de los empleados, introduciendo beneficios como el seguro de salud y las opciones de acciones para los trabajadores de tiempo parcial. Su liderazgo en Starbucks destacó en el enfoque en la responsabilidad social corporativa, convirtiéndolo en un modelo a seguir en el mundo empresarial. Después de estos datos, de esta información, de estas estadísticas, los invito a reflexionar en todas estas personas de escasos recursos, los cuales no siempre tienen un lugar a donde ir. No tienen un techo asegurado, no tienen 3 comidas al día, los 7 días de la semana, porque no tienen el dinero para poder vivir una vida acomodada. La pobreza es un indicativo de que estas personas siguen sufriendo, y no hay que verlos como un simple dato o una simple cifra. Estas son personas, humanos, como tú o como yo. Piensen en el sufrimiento que han llevado, que siguen llevando, y los invito a pensar y a recordar que tanto las personas de escasos recursos como las personas que tienen mucho dinero siguen siendo personas, siguen siendo seres humanos como nosotros. Es por ello que, concluyendo esta parte, todos nosotros, como seres humanos que somos, debemos apoyarnos entre nosotros. Debemos compartir lo que tenemos y intentar mejorar para que haya menos personas en este tipo de situación. Les agradezco mucho por haber escuchado esta pequeña presentación que hicimos entre nosotros y les deseo un buen día.